salen como manchaditas de sangre incluso. Cualquier persona, cualquier paciente que manifieste que sus heces salen como pintaditas de sangre y como con hundimienticos por los lados, podría tener varices. Además, una de las características de las, hemorroides, sí, varices allá a nivel anal, o hemorroides, otra característica es el prurito anal, molesta mucho. Prurito anal. También, como ya les dije, hay dolor al dar del cuerpo en muchas ocasiones, duele. Y al asearse, al limpiarse bien, entonces también el papel sale impregnado, queda impregnado de sangre, ¿no? Claro que eso está formando parte del sangrado digestivo, pero estoy hablando de las varices como tal. Unas son las varices a nivel anal, las hemorroides, las otras son las varices esofágicas, que es lo que les comencé a hablar. Con las varices esofágicas hay un problema serio, o hay un riesgo de un problema muy serio, y es que en algunos momentos se rompe una vena de esas, y el paciente presenta un sangrado, pero que puede ser mortal, si no se detecta a tiempo. Y para que no se me olvide ahorita, me lo recuerdan, o ya lo digo de una vez, cuando estoy hablando de sangrado digestivo, ese sangrado se caracteriza porque el paciente literal vomita sangre roja, ¿cierto? Eso es, a veces puede terminar siendo, como se dice, cataclísmico, es decir, el paciente se desangra por ahí. La única opción es yo ponerle una sonda con balón, y entonces le paso la sonda, y cuando ya detecto que el balón está a nivel del esófago, del sitio sangrante, la inflo, por si de pronto. Una de las medidas para usted contener una hemorragia, la principal medida para contener una hemorragia, valga decirlo, como en primeros auxilios generales, es la presión directa. Usted está sangrando por cualquier parte y le hace presión, y le pone frío, y ya, y eleva la parte sangrante y para el sangrado. En este caso, pues las varices esofágicas están por dentro, ¿cierto? El esófago está por dentro, y de modo que usted le ponga un torniquete al paciente aquí, ¿cierto? No le da. Entonces tiene que pasar por dentro la sonda y le infla el balón, y de pronto esa es una medida salvadora para ese paciente. Y cuando pare el sangrado, pues ya ese mismo día, o a la mayor oportunidad, tiene que entrar el gastroenterólogo o el cirujano a cauterizar, ¿cierto? Le hacemos una endoscopia y le quemamos esas varices. Hay pacientes que terminan presentando hasta anemia por un sangrado pequeñito, poco a poco. Pero bueno, entonces ya mencioné enfermedad de Barrett, las varices, los hemorroides, las hemorroides. Siguiendo hacia abajo, en el tubo digestivo como tal, bueno, acuérdense cuál es el principal síntoma de la enfermedad de Barrett. ¿Te acuerdas? ¿Ah? No. Pues las agriegas son un síntoma importante, pero cuando ya hay estrechamiento del esófago, ¿cuál es el principal síntoma? ¿Ah? Ese ardor es la griega, que puede ser un preámbulo durante un tiempo y luego ya comienza a presentar disfagia. Acuérdense, disfagia es dificultad para tragar, dificultad para deglutir. Si el paciente durante mucho tiempo sufre griegas y comienza a sufrir disfagia, yo tengo que sospecharle una enfermedad de Barrett, un esófago en punta de lápiz o cola de ratón, ¿cierto? Bueno, ya mencioné las varices esofágicas. Siguiendo hacia abajo, pues entonces encontramos ya la enfermedad acidopéptica, EAP, enfermedad ácido-péptica. Los principales ejemplos de esa enfermedad son la gastritis,
la gastritis y la úlcera péptica, úlcera. La gastritis, todo esto se da, hablemos de la etimología. Etimología, ¿quién sabe qué quiere decir etimología? Origen de una palabra. ¿Cómo? El origen de una palabra. Causalidad, las causas como tal. En los libros, quien ha leído libros de medicina, es chévere porque a usted le hablan, perdón, le hablan primero, le dicen etiología, o sea, cuál es la causa. Segundo, le hablan de epidemiología, entonces, ¿qué hay a nivel mundial, lo que sea, relacionado con la enfermedad? Luego le hablan de signos y síntomas. Luego otro capítulo, diagnóstico, entonces de laboratorio, imagenológico, lo que sea. Y después tratamiento. Es agradable leer en los libros de medicina, medicina interna sobre todo, esto sobre las enfermedades, porque así está la descripción. Es muy bueno, uno se orienta muy fácil, es fácil leer en esos libros de patología, sobre todo de medicina interna, sobre enfermedades. Entonces aquí la principal etiología de la enfermedad ciopéptica, pues sobre todo, uno, los desórdenes para comer. Lo que se dice es que usted debe comer idealmente a la misma hora, idealmente. Con respecto a eso, antes decían que eran las 3 comidas del día, desayuno, almuerzo y comida. Ahora ya lo que se dice es al revés. Usted no debe hacer 3 golpes gruesos, grandes de comida. Debe estar comiendo cada 2 o 3 horitas una pequeña porción. Esa es como la idea, ¿no? Esas son las actuales tendencias, pero ¿quién puede hacerlo? Si usted tiene jornadas de 4 horas, de 5 horas, usted trabaja de 7 a 12 y de 2 a 6, por ejemplo, o de 7 a 12 y de 1 a 5, pues tiene que esperar mínimo 4 horas para comer, ¿cierto? Pero esa puede ser una causa. La otra causa importante son los ultraprocesados, los embutidos, todas estas cosas, ¿cierto? Todo lo que ahorita abunda, las hamburguesas, los perros calientes, la comida chatarra, todas esas cosas. La Coca-Cola genera gastritis, lo que quieran, por ejemplo. Sobre todo la Coca-Cola y esas bebidas oscuras generan mucha gastritis o mucha úlcera péptica como tal. Ustedes saben que con una Coca-Cola usted le saca brillo a algo que está corroído, ¿cierto? La Coca-Cola, eso es terrible para eso. Entonces eso también puede causar, y muchos alimentos, sobre todo no los necesariamente ácidos. Hay quien, por ejemplo, en algún artículo por ahí leí, se atrevió a prohibir el jugo de maracuyá. Dicen que el maracuyá es terrible y que podría causar mucha gastritis, pero hay gente que come maracuyá, jugo de maracuyá y nunca le pasa nada, ¿cierto? Esa es la cosa. ¿Quién cree que el limón, hay gente que cree que el limón causaría gastritis? No, es al revés. El limón genera aldosterosis. El limón induce la producción de bicarbonato por parte del cuerpo, y entonces el limón es bueno, es alcalinizante, y usted lo toma y lo come y es ácido, pero el limón no tiene por qué causarle acidez, perdón, ni gastritis ni nada, ¿no? El limón como tal. Pero algunas frutas, algunos alimentos, los picantes, las salsas, los alimentos o muy calientes o muy fríos, no está indicado. Usted no puede comer ni muy caliente. Una hermana mía es casi que la olla hirviendo, le mete un pitillo y dice, todavía está frío, ¿cierto? Come calientísimo, ¿no? Tampoco están indicadas las bebidas frías. Las bebidas frías tampoco. Usted lo ideal es que no tome agua de la nevera. Pero lo que usted está diciendo son las causas de todas las enfermedades. Las probables causas de la gastritis o la úlcera péptica, de la enfermedad acidopéptica. Entonces, ni muy caliente ni muy frío, ¿cierto? Término medio, o al clima, idealmente las cosas. Eso es importante. A ver, ¿qué más? El mecato, todas estas cosas pueden causar enfermedad acidopéptica, ¿no? O sea, las actuales tendencias alimentarias de la gente en general. No está demostrado, no se habla que las verduras, las frutas en general
excepto una que otra causa en gastritis, ¿no? Esto es una dieta sana. Es una dieta sana. Pero definitivamente, la principal causa de la gastritis o la enfermedad acidopéptica es el estrés, ¿cierto? El estrés definitivamente mal manejado, porque el estrés es, digamos así, normal, comillas, un estrés, todos estamos sometidos a estrés, el cuerpo es sometido a estrés todo el tiempo. Si está haciendo frío, es un estrés para el cuerpo. Si está haciendo mucho calor, es un estrés para el cuerpo también, ¿cierto? Pero es un estrés que el cuerpo sabe manejar. Ya hablo del otro estrés, este que están teniendo aquí por el examen de mañana, el de pasado mañana, el de no sé qué. Esos estrés, ese tipo de estrés es el que definitivamente, o los duelos mal manejados, todas esas cosas, sí generan mucha producción de, no solo de cortisol, que puede llevarlo a usted a desarrollar hipertensión y otras cosas, sino también pues, de ácidos y todo eso. Yo les decía la vez pasada, por ejemplo, que el mascar chiclet puede causar gastritis, puede causar úlcera, porque usted está masticando y usted, cuando usted mastica, su cuerpo le produce ácido, entonces tendrá mayor cantidad de ácido. La otra causa de la gastritis o de la úlcera también puede ser, una cosa es la agresión mediante comidas, químicos y todo, pero la otra, la hipertensión podría terminar causando, ¿en qué sentido? En que una de las complicaciones de la hipertensión o de algunas enfermedades vasculares es que afectan la microvasculatura, y entonces si hay, digamos así, microinfartos o lo que sea a nivel del estómago o del duodeno, microinfartos son capilares que se rompen o venas, las venitas que se rompen por una hipertensión mal manejada, por ejemplo, podría causar una alteración de la mucosa gástrica. La mucosa del estómago es un revestimiento. No sé si ustedes han visto una propaganda de la televisión donde sale, no sé cuál es el producto, que sale un muñequito ahí como dándole una capita, como de cosa blanca, ¿cierto? Como recubriendo el estómago con algo blanco allí. Pues bueno, eso, la mucosa es la que protege. Entonces, si la mucosa se altera por esos productos, cualquiera de estos que les mencioné, ultraprocesados, en fin, pues claro, el ácido ya va horadando, va lesionando con mayor profundidad cada vez, y bueno, puede generar una úlcera o la gastritis. ¿Cuál es la diferencia, digamos, la señal anatómica entre úlcera y gastritis? Si este es un estómago, aquí está el esófago y aquí está el estómago, entonces, uy, qué estómago tan dilatado. Bueno, ese come mucho. No lo comes. Es aquí. Y aquí el píloro. Gastritis es como si usted tuviera pelado por dentro del estómago, como un pedacito así, como si estuviera con una peladura acá, otra peladura por acá, otra peladura por acá, como raspado por dentro, ¿cierto? Como si usted le hubiera hecho una lija por dentro de la mucosa, le hubiera pelado. Entonces, la gastritis molesta mucho más cuando usted come, o cuando usted masca chicle, por ejemplo, porque el estómago produce ácido y esta parte que ya está expuesta, pues duele. Funciona casi que igual a lo siguiente: usted échele sal aquí a la piel, no le pasa nada, pero si la piel está peladita, le duele, le molesta con la sal o con limón, ¿cierto? Haga de cuenta así el estómago, está pelado, y entonces el ácido o la sal o lo que usted le introduzca, pues va a sentirlo donde está pelado, ¿cierto? Pues una cosa. Y la úlcera ya es como lo dice el nombre, es como un huequito, ya es más profunda. La característica de la úlcera es que es más profunda, ¿no? Y es más delimitada. Esa es la diferencia, digamos así, anatómica de ese problema. Pues de una vez hablemos de ese sangrado digestivo, ¿cierto? Ya que estamos tocando el tema o el tubo digestivo. A eso que les acabo de decir, súmenle
súmenle lo que tienen que haber leído ya de síndrome de mala absorción. Por eso, en algún momento, o bueno, por eso les pedí que leyeran todos los componentes del jugo gástrico, el jugo pancreático, ¿cierto? De la bilis, todo eso. Porque la mayoría de esas cosas son esas causas del síndrome de mala absorción. La falta de una enzima, o la alteración de la microvellosidad intestinal, ¿cierto? Todo eso, esos síndromes que tienen que tener en cuenta, ¿no? Que no se los había dicho, pero que es bueno, Rotor, ¿no? Síndrome de Rotor, síndrome de Tubin-Johnson, Tubin-Johnson, síndrome de Klickler-Najar, enfermedad de Klickler-Najar, enfermedad de Wilson. El sistema digestivo tiene muchos problemas, ¿cierto? Y hay más, pero solo, digamos, como para tener algún ejemplo, algún brochacito pequeñito de esas cosas. Todo eso es fundamental. Entonces, si falta una enzima, hay personas que ya tienen deficiencia de amilasa, deficiencia de lactasa, ¿cierto? Los niños nacen con intolerancia a la lactosa, entonces vaya pues para darle leche, ¿qué problema? La intolerancia a la lactosa. Cuando uno le consulta a un niño, un bebecito, doctor, es que está haciendo deposición con sangre. Cuando me hablan que el niño, el bebecito está con deposiciones con sangre, hay que sospecharle una intolerancia a la lactosa. Sospecharse, de comenzar a hacer estudios de eso, ¿cierto? Pero si falta, repito, amilasa o una peptidasa, una tripsina, una quimotripsina, cualquiera de esos componentes, ¿cierto? Pues usted va a tener problemas digestivos, va a tener problemas de absorción, ¿cierto? ¿Vale? Que usted no tenga una lipasa. Por eso hay lipasa salivar, lipasa gástrica, lipasa pancreática. Es que nosotros, el ser humano, tiende a comer mucha grasa por todas partes. Y entonces el cuerpo le tira mucha lipasa como para disolver todas esas grasas. Aún así, a veces no alcanza, ¿cierto? A veces no alcanza. Pero aparte de todas las lipasas, el hígado le manda la bilis, que es la que coge esas grasas y las vuelve también pura, las disuelve bien. Bueno, entonces con la gastritis y con la úlcera, sobre todo, a ver, de ahí para abajo, perdón, antes de seguir el pitico, de ahí para abajo, después de intestino delgado ya, intestino grueso, uno ve cositas, ve, por ejemplo, los pólipos. Los pólipos como tal son, perdóname la expresión, como una especie de carnosidades, son como piticos de tejido que sobresalen en la luz del intestino, por ejemplo. Cuando a una persona se le detectan pólipos, sobre todo en la colonoscopia, que es sobre todo cuando se hace, que uno por el ano introduce un endoscopio y le mira al paciente casi que hasta el cielo, ¿cierto? Y si uno le ve pólipos, tiene que sospechar que tiene muchos, ¿cierto? El hallazgo de uno solo o dos por ahí al entrar, hay que hacer sospechar que tiene muchos a nivel de colon, y el pólipo podría, no lo digo que lo sea, pero nos puede hacer sospechar que ese paciente o más adelante desarrolle algún cáncer en ese intestino, en el colon, ¿cierto? El cáncer de colon no es infrecuente. Incluso actualmente una de las medidas de salud pública en Colombia es la búsqueda del cáncer de colon, porque pues uno de los principales signos
del cáncer de colon puede ser el sangrado rectal, pequeño, escaso, u otro signo o hallazgo que me pueda llegar a hacer sospechar un cáncer de colon en el paciente, en los pacientes. Puede ser una anemia que no tenga una explicación clara. Acuérdense que hay una anemia que sobre todo es por insuficiencia renal, ¿cierto? Y acuérdense que las causas, recordemos pitico, las causas de la anemia por insuficiencia renal, pues son dos principales. Uno, la pérdida crónica de sangre, acuérdense la hematuria microscópica, ¿no? Y la otra, la insuficiencia de eritropoyetina, eso dependiente del riñón. Entonces uno descarta por ahí, cuando encuentra paciente con anemia. A toda anemia hay que estudiarla, toda anemia hay que estudiarla. Uno comienza por descartar los factores nutricionales, ¿cierto? Que usted no está comiendo bien o qué, ¿cierto? Pero si el paciente dice, no, yo sí como bien, entonces le busco por el riñón. Y si no, le busco por el intestino. Por alguna parte está perdiendo sangre. Y entonces hay un examen que a ustedes les va a tocar hacer todos los días. La sangre oculta en heces, ¿cierto? Sangre oculta en heces. Y entonces ahí se habla del coproscópico seriado, o ya como ahí ya se ha avanzado tanto, entonces ya no hace falta los 3 días del coproscópico. Con un solo día ya muchas veces se diagnostica, ¿verdad? Y si el paciente presenta sangre oculta en heces, entonces ya obligado, hágale endoscopia digestiva alta, ¿cierto? Eso se llama esófago gastroduodenoscopia, la endoscopia digestiva alta. O la endoscopia baja, colonoscopia. Hay que hacer todo eso para empezar. Y entonces en uno de esos exámenes es probable que le encontremos pólipos, o que le encontremos otra patología que puede presentar un paciente a nivel digestivo, sobre todo en colon, la diverticulosis. Diverticulosis, los divertículos, ¿no? Los divertículos. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo aquí un pedazo de intestino, si yo tengo un pedazo de intestino acá, ¿cierto? Esto, está la pared intestinal. Entonces el pólipo sobresale a la luz del intestino, sobresale. Una masita ahí, ¿cierto? Sobresale. Este es un pólipo. En cambio, un divertículo es un huequito por dentro de la pared del intestino. ¿Sí? Es un hueco. Entonces un divertículo, este sería un pólipo. A veces este huequito se infecta y el paciente presenta un problema serio. Presenta dolor abdominal, distensión, lo que sea. Puede presentar hasta fiebre, en fin. Y al hacerle la endoscopia, la colonoscopia, encontramos divertículos como tal. O a veces en los estudios más avanzados que ya existen, la resonancia, la tomografía, le detectamos el problema, ¿cierto? Todos estos problemas, estas enfermedades, incluyendo el cáncer, ¿cierto? El cáncer como tal, del intestino, pues pueden presentar todas sangrado, todas. Bien desde arriba, ¿no? Desde arriba, de pronto no tanto esta de Barrett, pero de ahí para abajo, bueno, estas notas que tienen que leer, pero pólipos, divertículos, gastritis, úlcera, cáncer, todo eso tiende a causar sangrado digestivo de diferente grado, ¿listo? Y por todo eso puede terminar causando en el paciente anemia. Y toda anemia hay que estudiar. Pero ¿quién es el que primero nos indica que el paciente está sangrando? Usted. ¿Cierto? Usted es el que primero nos dice tiene anemia, a empezar, ¿cierto? Si el bacteriólogo no interviene, no nos damos cuenta si el paciente tiene anemia. Y si el bacteriólogo no interviene, no nos damos cuenta si esa anemia es por causa renal o no.
porque es el que nos cuantifica la eritropoyetina, nos cuantifica la creatinina, nos cuantifica el nitrógeno ureico, todo eso. O nos cuantifica aquí la sarcopiltenesis. O sea, todo depende de ustedes. De que ustedes hagan muy bien su trabajo. De eso depende que un paciente sea bien estudiado por un médico que conozca un poquito de medicina, no tiene que saber mucho, ¿cierto? No tiene que saber mucha medicina para que aborde bien a un paciente. Pero hay pacientes que se han muerto sin estudio, no hay problema, sin estudio. Bien sea o porque al profesional no se le ocurrió o porque la EPS no le autorizó el examen, ¿cierto? Actualmente ese es el problema. Y el sangrado digestivo como tal, pues digamos que de las principalísimas causas del sangrado digestivo son las que se encuentran aquí. Estas dos, la gastritis o la enfermedad ciopéptica. Repito, sin ignorar las otras, ¿no? Lo que pasa es que las otras tienden a causar sobre todo un sangrado crónico, ¿cierto? Ese de muy poco a poco, que va anemizando al paciente. ¿Qué le agrego? El cáncer del colon, además del sangrado, que puede ser escaso. Una de las principales causas, una de las principales síntomas o manifestaciones puede ser la obstrucción intestinal. Que el cáncer del colon, sobre todo, además del sangrado, que puede ser escaso, sangrado crónico escaso, microscópico, pues una de las principales manifestaciones que es tardía, es la obstrucción intestinal. Hay veces que el paciente presenta ya obstrucción intestinal y cuando le hacemos el estudio le encontramos tremenda masa, ¿cierto? Tremenda masa allá. Entonces el cáncer de colon, repito, no es infrecuente. Actualmente la salud pública colombiana lo busca activamente, ¿cierto? Lo estamos tratando de detectar. La gastritis como tal solo presenta sangrado crónico, a no ser que sea lo que se llama la gastritis hemorrágica. Gastritis hemorrágica, que es así, es un sangrado masivo. Y la gastritis hemorrágica pues se puede presentar ante situaciones extremas de estrés. Uno de los pacientes a los cuales le tenemos que prevenir una gastritis hemorrágica, que es un sangrado ya masivo, es al gran quemado, por ejemplo. Característicamente el paciente con quemaduras extensas genera mucho estrés y puede desarrollar una gastritis erosiva o hemorrágica, que sí puede causar una sintomatología muy evidente. ¿Cuál es o cómo se llama el vómito en cuncho de café? Vómito en cuncho de café. ¿Saben qué es el cuncho de café? ¿Cómo es? ¿Cómo es el cuncho de café? ¿De qué color? Oscuro, ¿cierto? Esa manifestación, cuando el paciente presente vómito en cuncho de café, eso se llama hematemesis. Hematemesis, vómito en cuncho de café. O las heces negras, ¿cómo llaman? Negras y brillantes, pero negras como la varilla de estas cosas. Melenas. Son las dos principales manifestaciones macroscópicas del sangrado digestivo: la hematemesis o las melenas. Ojo, la hematemesis, cuando sale sangre negra, ¿cierto? Pues el vómito me indica cada que salga o melena, que son heces negras, no café oscuro, negras, brillantes, fétidas. Son las características de las melenas, ¿no?
negras, brillantes, fétidas, o cuando haya vómito en cuncho de café, generalmente me puede indicar que el sangrado es de estómago para abajo, principalmente en estómago. Sobre todo cuando hay vómito en cuncho de café, uno tiene que sospechar que el sangrado es a nivel gástrico, es en el estómago, ¿cierto? Y si un paciente presenta hematemesis, seguramente después presentará melenas, porque la sangre se fue por el intestino. Ese color de la sangre lo da la digestión de la sangre. Entonces, cuando sale la sangre al estómago y se somete al efecto de los jugos, del jugo gástrico, de la pepsina, del ácido clorhídrico, de todo esto, pues adquiere ese color oscuro, ¿cierto? Entonces, cualquier paciente puede presentar vómito, diarrea, lo que sea, sí, pero si es vómito en cuncho de café, hay que estudiarlo. Cualquier vómito no es lo mismo. Ahorita les hablo de la diarrea, que eso sí es muy importante, de la enfermedad diarreica aguda, pero en este caso que estamos con el intestino y con esto, pues la hematemesis es causada porque la sangre se digiere en el estómago, irrita al estómago la misma sangre y genera el vómito, causa el vómito. ¿Señora? Que la sangre irrita de todos modos allá en el estómago. Y entonces el sangrado puede corresponder a una gastritis o a una úlcera, cualquiera de las dos. La mayoría de las veces, le hacemos endoscopia al paciente. Si encontramos que es gastritis, pues eso no es problema. Le echamos solución salina helada, pues muy fría, y eso le frena el sangrado, en fin, ¿cierto? O si encontramos la úlcera como tal, entonces el sangrado en la úlcera se da generalmente. Bueno, perdóname, qué pena, que no me olvide mencionarle otras dos cositas. Ya les dije, el gran quemado que causa una gastritis erosiva o gastritis hemorrágica, o la sepsis como tal, ¿cierto? Es muy importante, o el politrauma. El politraumatizado, el gran quemado o el séptico como tal, una sepsis, pueden causar esa gastritis hemorrágica o gastritis erosiva. Pero volviendo, ¿cómo? Que es que mencioné una sola causa de la gastritis erosiva. Ahí están al menos esas otras dos. Politrauma, el politraumático, el politraumatizado, pues es un paciente muy estresado. El paciente en sepsis es un paciente muy estresado también. O el gran quemado. Y hay otras causas, pero son esas tres gruesas grandes. Y les iba a decir que en la úlcera péptica como tal, PEP, péptica, la principal causa del sangrado es, pues yo toda la vida trabajé en un servicio de urgencias y me tocó, tuve la fortuna de haber podido trabajar en el único centro de trauma que tuvo la ciudad, que fue en el antiguo hospital de Caldas. En ese hospital usted en un solo turno, usted puede ver el paciente con el infarto, con el ictus, con el EPOC, con el asma, pero con la apendicitis, con la colecistitis, con la herida por bala, con la herida por... Se veía todo en un solo día. Usted repasaba todas las urgencias en un solo día. Era muy bueno, ya no. Llegaban 5 o 6 pacientes, los que fuera, sigan y lo atendíamos. ¿Qué le pasó? Listo. Ahora al CES o cualquiera llegan 2 pacientes juntos, me colapsé, ya, cerremos la puerta que ya estoy aquí, no hay capaz. Entonces, ya no existe ese centro de trauma. De pronto lo único que medio se parece un poquito sería San Cayetano, que es parte de mi empresa, ¿cierto? San Cayetano, por la zona donde se encuentra, ya llega el baleado, llega el herido, llega el fracturado, llega el infartado, llega todo el mundo allá. Bueno, pero ese paciente que llega con ese sangrado digestivo, a veces llega es un domingo, 10 de la mañana, que así que es el cuadro típico, ¿no?
domingo 10 de la mañana, después de que el sábado se pegó una rasca a la berrionda, pues, se emborrachó, y al domingo sintió la resaca. La resaca o el guayabo no es otra cosa que la reseca, ¿cierto? Porque el paciente está deshidratado. El alcohol es hiperglicemiante y deshidratante. Eso es el alcohol. Si usted ingiere mucho alcohol y no toma líquido mientras está, pues, que no sea dulce, porque si toma dulce lo emborracha más. Hay quien cree que con comerse la picada antes de beber, con eso no se va a emborrachar, se emborracha más. Eso le ayuda a emborracharse más. Que comamos harta grasa para que no haga nada del alcohol, no, se emborracha más. Y ese paciente con esa resaca, que no es otra cosa que la reseca, o sea, está deshidratado, queda por ahí como la deshidratación. Tiene dos factores. Uno, la deshidratación. Y dos, el metabolismo hepático del alcohol, que genera sustancias que al paciente le pueden causar dolor de cabeza, distensión abdominal. Entonces él siente, la deshidratación misma le causa dolor de cabeza, cefalea. Pero los mismos metabolitos generados por el proceso del alcohol en el hígado también le generan su dolor de cabeza. Y entonces, para eso él dice, se toma 2 aspirinas, ¿cierto? 2 aspirinas. 2 aspirinas no, quiero que toma 2 Alka-Seltzer, es la cosa. Y resulta que el Alka-Seltzer es una aspirina envuelta en bicarbonato. Entonces el bicarbonato le puede disminuir la acidez, la molestia, el revolcón que siente en el estómago. Pero la aspirina, el ácido acetilsalicílico, llega aquí a la úlcera y le hace así, la raspa, porque es ácido. Llega ahí. Y resulta que en el fondo de la úlcera hay una vena o una arteria expuesta. Entonces la aspirina llega y la rompe. La aspirina, ahorita el naproxeno, cualquiera de esos analgésicos que toma, menos el acetaminofén. Ese sí no le causa nada. Pero los otros le pueden romper la arteria y la vena y comienza a sangrar. Y entonces en la endoscopia simplemente miramos el sitio sangrante, lo quemamos y ya. Yo hice varias cirugías de asco, pues obviamente con el especialista. Llegamos allá, visualizamos, quemamos y ya. Solucionar el problema. Eso con la mayoría de los pacientes. Pero a mi papá, por ejemplo, que le dio eso, esos viejos de ahora que no dicen que no sienten nada, le pregunté yo y me dijo, no, un vomitadito muy escasito, muy poquito. Y yo me fui tranquilo para mi casa, un sábado. Cuando luego me manda mi hermano, vea lo que está haciendo, en un balde, tremenda cantidad de sangre. Me dije, arranque ya con él para el hospital. Es un sangrado digestivo. Y cuando el paciente con sangrado digestivo sale a los 2 o 3 días escasamente, al otro día casi que sale ya, después de la endoscopia, y papá salió a los 50 días de la UCI, porque cuando entraron a mirar dónde estaba el sitio sangrante, no. Dice la historia que encontró un lago hemático de 1,5 litros de sangre ya en el estómago. De inmediato lo intubaron y bueno, no se murió, no sé por qué, porque Dios es muy grande. Eso no le pasa a la mayoría de los pacientes, la mayoría sale al otro día, ¿cierto? La mayoría sale al otro día. Pero esa enfermedad, la enfermedad ciatopélvica, es importante. A la mayoría de los pacientes actualmente, por las tendencias dietéticas, toca mandarles omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, cualquiera de esas cosas. Es inhibidor de la bomba de protones, o sea que le disminuye la secreción de ácido. Se la disminuye. Pero qué maluco tener que estar tomando a toda hora esos medicamentos, ¿cierto? El omeprazol o el lansoprazol o el esomeprazol o cualquiera de esos se toma en ayunas, por la mañana, no es a cualquier hora, porque por ciclo circadiano el cuerpo lo absorbe mejor a esa hora, ¿cierto? Bueno, eso pues sobre todo son las causas del sangrado digestivo, las que ya mencioné, los pólipos, los divertículos, el cáncer, todas esas cosas. Pero las principales, repito, son la gastritis y la úlcera péptica. Son las principales, son las más frecuentes.
Pero las más peligrosas, la gastritis erosiva o hemorrágica y las varices esofágicas, ¿no? Son las más peligrosas. Las varices esofágicas, ya les dije que cuando hay sangrado, sale sangre roja, no sale de hematemesis. Recuerden que la hematemesis es vómito en concho de café. Pero cuando hay varices rotas, como la sangre no ha llegado hasta el estómago, no se ha digerido, entonces no adquiere el color negro, el color oscuro, sale sangre roja. Y hay veces que sangre roja también me averiguan cómo llama el vómito de sangre como tal, sangre roja, ese tiene otro nombre, no es hematemesis. Cuando sale así, señora, las varices esofágicas rotas, varices esofágicas, y la gastritis erosiva o hemorrágica. Y ojo, otra causa de sangre roja en el vómito puede ser ciertamente una gastritis erosiva o hemorrágica. Que a veces la sangre, por tanto sangrado, no se alcanza a digerir bien y termina saliendo roja también en el vómito, ¿cierto? Roja. O que haya alguna herida, no solo las varices, sino que haya alguna herida en faringe, o en amígdala, o en paladar blando, o en esófago, pues sale vómito rojo, ¿cierto? El paciente bota sangre por la boca. Y otra cosa que puede causar, ojo a esto que es muy importante, se me va a olvidar, que causa una alarma grandísima porque me llevan al bebecito con hematemesis. O me lo llevan con, es que la deposición está negra. Y me dice, un niño con un sangrado digestivo por ahí abajo. Y si el médico no pregunta, de pronto se queda en la ignorancia. Muchas veces una causa de hematemesis, sobre todo, es la epistaxis. ¿Qué es la epistaxis? El sangrado nasal, la hemorragia nasal. Entonces a veces el niño presenta una epistaxis. ¿Ves cómo suena? Con S. Epistaxis con X. Y la mamá lo acostó en la camita y aparentemente le paró el sangrado, ¿cierto? Y resulta que el niño acostadito siguió tragando sangre. Y esa sangre llegó al estómago, se digirió, irritó al estómago y le causó el vómito al niño. Entonces tuvo hematemesis, ¿cierto? Pero no es el estómago el que está sangrando, sino que fue la sangre que deglutió, la sangre que desde la nariz le llegó hasta el estómago. Y a veces eso causa tremenda alarma, porque es que obvio, un niño con hematemesis no es normal, o al menos es, en adulto tampoco es normal una hematemesis, pero en un niño menos. Y a veces una hematemesis que no sea causada ni por varices esofágicas, ni por úlcera gástrica, ni por gastritis, puede ser una epistaxis que el paciente sufrió, ¿cierto? Y ya. Eso como para descartar, pues, porque es que, y puede salir a preguntar en el examen bien fácil, ¿cierto? Sencilla, ahí se las dije. Bueno, 5 minutos más para. Lo otro que son dos cositas cortas, relativamente cortas, del tubo digestivo. Estamos en el tubo digestivo como tal. La apendicitis, me parece importante mencionarles de eso. ¿Por qué? Porque es frecuente y a veces no la diagnostican los médicos actualmente. Ya saben cuál es el apéndice secal, ¿cierto? Está en el ciego allá. Y ya les dije cuál era una de las principales causas. ¿Cuál es la causa de la apendicitis que les dije yo? Un fecalito, que es como una piedrita de materia fecal, que tapa el orificio del apéndice. O la otra, un parásito, sobre todo un ascaris,
como le gustan los agujeros chiquiticos, se mete por ahí y queda atascado. Como estaba atascado, y según esto la única avenida que tiene este pueblito. Ay, qué horrible. Ay, qué pesado. 3 cuadritas, eso es nada. Entonces, se tapa el orificio, el apéndice produce moco, ese moco se acumula y se infecta. ¿Cuál es el cuadro típico? El típico. Porque diagnosticar apendicitis es de lo más difícil que hay, señora. Es que me quedé. La principal causa de la apendicitis es el qué? Fecalito. Un parásito, sobre todo Ascaris, que tapa el orificio del apéndice, lo tapa. Entonces el moco que produce el apéndice se queda acumulado allá. Y en el cuerpo todo lo que se acumula se termina infectando. ¿Cuál es el cuadro típico de la apendicitis? Típico. Generalmente el paciente puede comenzar presentando dolor a nivel periumbilical. Generalmente. Dolor abdominal ahí que comienza suave, pero que se va intensificando. Aquí la diferencia es esa. Y que se hace relativamente periumbilical y que se hace relativamente permanente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El dolor del cólico, el cólico como tal es que tú duele fuerte, se quita, luego vuelve y duele fuerte y se vuelve a quitar. Ese es el cólico. Pero aquí, generalmente el dolor comienza a nivel periumbilical, se queda ahí, comienza suave de pronto y se va aumentando. Y se va desplazando, se va irradiando hacia la fosa ilíaca derecha. Hacia la fosa ilíaca derecha, que es donde generalmente está el apéndice, ¿cierto? Y puede acompañarse, obviamente, de vómito, no de diarrea, de vómito. Y de pronto, aunque no es frecuente, de pronto haga fiebre, pero no es frecuente. ¿Listo? No es que si no hay fiebre no hay apendicitis, no. Además de, sobre todo, anorexia o hiporexia con H. ¿Qué es hiporexia? Disminución del apetito. Anorexia, cero apetito, no come. ¿Cierto? Se le quitan las ganas de comer. Eso es el síntoma principal de la apendicitis. Anorexia es cero apetito. Hiporexia con H, hiporexia, poco apetito. Eso es lo más importante del cuadro de la apendicitis. Ya el resto lo hacen el médico y el bacteriólogo. El médico, ¿qué le encuentra? ¿Qué le puedo encontrar yo como médico al paciente en la apendicitis? Le encuentro 2 signos importantes. Uno que llama McBurney, otro que llama Rosing y otro que llama Blomberg. McBurney, le presiono el abdomen acá y le duele, pero cuando le suelto le duele más, ¿de acuerdo? Entonces le presiono fuerte en cualquier parte del abdomen, pero sobre todo aquí en el punto donde está el apéndice, y lo voy presionando suave, suave, suave. Hay unos médicos que para configurarse un apéndice, ¿cierto? Una apendicitis, llegan así sin avisarle, ¿le duele? Y claro, me ponen la mano así de una, me duele. No, una tequila suavecito, suavecito. Y le va oprimiendo, le duele, listo. Y uno lo distrae. Hay una maniobra en medicina, no les interesa mucho a ustedes, pero les voy a mencionar. Se llama maniobra de Jędrowski. Jędrowski con G. Y es que uno entretiene al paciente para buscar un signo. Porque si no lo entretiene, él lo hace. Y la utiliza mucho uno, sobre todo cuando toma el reflejo. ¿Ves? Porque usted está preparado, yo le golpeo, usted la piensa y cierra. Entonces yo le digo,
La maniobra de Jendrasil la describen es que haga fuerza aquí con las manos, haga fuerza, fuerza, fuerza. Cuando está haciendo fuerza aquí, está ahí, golpeo ahí y le encuentro el reflejo. Si él le está mirando, de pronto lo retiene. Entonces aquí uno al paciente lo estudia, uno le comienza a preguntar, ¿y usted qué hace? ¿Usted está estudiando? Bla, 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 bla. Y cuando va a responder, le suelto. Y ahí mismo para la respuesta. Porque le duele más. Es cuando duele más al soltar. ¿Cierto? McBurney, por ejemplo. Rousing. Que yo le comienzo como a devolver la materia fecal desde aquí. Le hago presión desde acá, le voy como oprimiendo acá. Y le duele aquí. Le duele feo ahí. Ese es un rousing. Positivo, me dice, McBurney positivo es que le duele más al soltar, Rousing positivo es que cuando le hago esto acá, le duele aquí. O el Blomberg es que yo le oprimo, le estoy oprimiendo y nada, y le suelto bruscamente y le duele. ¿Cierto? Ese es el Blomberg. Todos esos signos los encuentra el médico. El resto lo dice el bacteriólogo. Porque en el hemograma, bueno, el médico encuentra bradicardia sobre todo. No encuentra taquicardia, encuentra bradicardia. Tiene que encontrar bradicardia. Y repito, puede que no haya fiebre. Y el bacteriólogo, pues si no reportará, entonces, en el hemograma, leucocitosis, neutrofilia, PCR alta, ¿cierto? Y ya con eso y con todos los hallazgos semiológicos, uno dice, esto es una apendicitis, ¿cierto? Y lo último importante, muy importante para ustedes, es la enfermedad diarreica aguda, la EDA. La enfermedad diarreica aguda, el nombre lo dice, ¿no? Y pues, diarrea en los libros puede tener diferentes definiciones, pero yo la describo solamente como aumento en la frecuencia y disminución en la consistencia. Ya, eso es todo. Aumento en la frecuencia por encima de 6 al día y disminución en la consistencia. Y sobre todo tiende a ser más frecuente en bebés. Entonces uno tiene que explicarle bien a las madres o a los padres, es normal que el niño haga hasta unas 6 deposiciones en el día, eso es normal. Y sobre todo los bebecitos, una puede salir amarillenta, la otra puede salir verdosa, la otra puede salir café, la otra blanda, la otra líquida. Eso no es diarrea. Si son unas 6 deposiciones en el día, no es diarrea como tal, así sea hasta muy líquida. Pasó de 6, ya pensemos en diarrea como tal, ¿cierto? La mayoría, 90% de las diarreas son virales. ¿Qué quiere decir? No necesita ningún tipo de tratamiento, cero. Virales. Solo necesita suero, dado por sorbitos, ¿de acuerdo? Por sorbos. Por ser viral, tiende a presentarse con fiebre, tiende a acompañarse de vómito también. O sea, eso no es problema. Y se trata esencialmente con algo para la fiebre, el acetaminofén, que es el medicamento general, y en los niños se da la mitad del peso en centímetros cada 6 horas. Pesa 8 kilos, le damos 4 centímetros y así sucesivamente. Cada 6 horas le bajamos la fiebre. No se dan antidiarreicos, ¿de acuerdo? No, digamos casi que contraindicados. Solo usted le da suero, pero no cualquier suero. Un suero que sea al 60% o al 70% mínimo. El Pedialite, por ejemplo, al 60% es lo que más utilizamos. Pero si no tiene, si está en la finca, si está por allá, le hace el suero casero. ¿Quién sabe cómo se hace el suero casero? ¿Agua y qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto de agua? ¿Cuánto de sal? ¿Cuánto de azúcar? 1 litro de agua. 4 cucharadas de azúcar. 1 cucharadita de sal. Y ojo,
al campesinito hay que explicarle bien, o el suero de sobre. Entonces, uno le dice, agua previamente hervida. Entonces le dice, hiérvala primero, después déjela reposar, que se enfríe un poquito, o que se enfríe, y después de eso le agrega el azúcar y le agrega la sal. O después de eso, de que esté fría, previamente hervida, hiérvala primero. Y después le agrega el sobre completo del suero oral, del suero que venden en sobres. ¿Por qué hago el énfasis en eso? Porque a veces la señora mide el litro y la pone a hervir. Y el agua al hervir pierde cantidad, ¿cierto? Evapora gran cantidad. Y después simplemente le echa el sobre del suero allí. Entonces le echo el sobre completo a menos de 1 litro. Y eso tiende a causarle más diarrea, porque le causa hiperosmolaridad en el intestino. Entonces tiene que explicar, primero hiérvala primero, después de hervida, mide el litro. Y a ese litro o le agrega 4 cucharadas de sal, 1 cucharita tintera, 4 cucharadas de azúcar, rasas, soperas, y 1 cucharita tintera de sal. Eso es suero oral en esencia. O le compra el sobre y lo disuelve en 1 litro exacto de agua. No lo prepara por piticos. Que medio litro, medio sobre, no. Litro entero, sobre entero, ¿listo? Y le da por sorbitos, no le para un mundo a la vez, por sorbitos. Entonces, el suero casero, el suero oral o el Pedialit, sobre todo, se lo da por sorbos y no más. ¿Qué es lo único de lo que estoy pendiente en el paciente con diarrea? Que no se deshidrata. ¿Cuáles son los principales signos de deshidratación? Sobre todo 3 que le tengo que vigilar. 3, sobre todo. 1, lengua seca. Lengua seca. No labios secos. No labios resecos. No, muéstrame la lengua. Si la lengua no está mojada, está deshidratado. Segundo, el otro, lo que llama enoftalmos. Enoftalmos. ¿Qué será eso? Enoftalmos. Ojos hundidos. Ojeras. Ojos hundidos. Si se le ven los ojos hundidos y como secos. Y ojeras. Y lo tercero, el otro signo que hay que vigilar, es lo que se llama oligoanuria. Es decir, ¿saben qué es eso, cierto? ¿Qué es oliguria? ¿Qué es oliguria? Eso lo vemos ya. ¿Qué es oliguria? Nada. ¿No es o es? Es. Disminución de la cantidad de orina. O sea, ni va al baño. No va. Y la orina le sale toda amarillenta. No es que tenga una infección urinaria, no. Y como es poquita, sale más concentrada, ¿cierto? Eso es oliguria. Y anuria es que no orina, cero orina. Esos son los principales 3 signos de alarma en un paciente. Si presenta eso, arranque con él para el hospital. Si no, sígalo hidratando en la casa, no hay problema, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de todo este pedazo del tubo digestivo? Podrán quedárseme cosas, pero les he mencionado como lo más grande, lo más frecuente y lo más importante, ¿listo? Bueno, vamos a descansar media hora mismo para que desayunen bien y todo. Para que desayunemos, ¿qué? Son las 8:17, 8:40, 8:50, ¿ves? ¿Listo? ¿Qué? Menos.